cómo se crea una empresa en Colombia, indistintamente del tipo societario, cuáles son los pasos a seguir por parte de las personas naturales y jurídicas, qué situaciones dan lugar a la disolución y liquidación de la empresa. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas, todas muy profundas, vamos a tratar de ser muy breves y dar respuesta a cada una de ellas con la finalidad de darles unas herramientas y unas pautas importantes a nuestros usuarios. Comencemos con la primera de cómo se crea una empresa en Colombia indistintamente del tipo societario. Recordemos pues que quienes pueden realizar actividades comerciales de conformidad con el Código de Comercio, las podemos realizar las personas naturales, ¿cierto? O las personas jurídicas. Recordemos que las personas naturales pues son las personas de carne y hueso que realizan actividades de comercio que pues son propiamente los actos de comercio que están estipulados en el artículo 20 del Código de Comercio. Nos enlista unos actos de comercio, que son básicamente 19 numerales, y digamos que si una actividad que nosotros realizamos la hacemos con carácter profesional y de continuidad, pues estamos frente a un acto de comercio y nos constituimos pues evidentemente como comerciantes. Recordemos que el Código de Comercio trae una presunción legal de quiénes son comerciantes, los que digamos que nos damos a conocer al público como comerciantes, los que nos registramos en la Cámara de Comercio, los que tenemos un establecimiento de comercio, todos esos somos comerciantes. Entonces, a realizar una actividad de comercio, pues propiamente yo me puedo constituir en la Cámara de Comercio del domicilio que prefiera o donde realice mi actividad económica como comerciante, como Miguel Pantoja, comerciante con un establecimiento de comercio o sin ninguno, simplemente como lo quiera. Y digamos que esos son los comerciantes como persona natural. Como persona jurídica, entonces tenemos las empresas unipersonales y todas las sociedades comerciales. Cuando hablamos de sociedades comerciales debemos hacer la distinción entre las sociedades tradicionales del Código de Comercio, como las sociedades colectivas en comandita simple, en comandita por acciones, limitadas, sociedades anónimas. Adicional a eso tenemos las empresas unipersonales, las que trae la ley 2222 del 95, y adicional las sociedades por acciones simplificadas, conocidas como SAS, que trae la ley 1258 del 2008. Entonces digamos que todas son como los vehículos jurídicos de personas jurídicas para realizar actividades comerciales. Ahora bien, la pregunta va encaminada en indistintamente cuáles son los pasos a seguir para constituirse como persona natural o como persona jurídica. Bueno, los pasos a seguir, pues debes registrarte, digamos, en el registro mercantil, y para eso pues hay muchísimas facilidades. Hoy casi todas las cámaras de comercio tienen plataformas virtuales en que facilitan el registro de estos empresarios, ya sea personas naturales o personas jurídicas, en la constitución de su registro mercantil. Lo primero que debes hacer es identificar tu actividad económica conforme a los códigos SIUM, ¿cierto? Lo segundo es verificar en la página RUES, la RUES es el Registro Único Empresarial y Social, identificar si existe una homonimia propiamente sobre esa razón social de la persona jurídica con la que te vas a constituir, ¿cierto? Y diligenciar por la página, por ejemplo, los que estén domiciliados o quieran hacer negocios en la Cámara de Comercio de Cali, pueden entrar a www.org.co.co, ahí van a encontrar servicios virtuales, registros públicos, constitución como persona natural o como persona jurídica, y ahí van a desplegar el formulario RUES, que lo pueden diligenciar en línea y lo pueden pagar en línea. Les va a preguntar una serie de información como la identificación de la actividad, el nombre de la sociedad, los activos, o de la persona natural los activos, los accionistas, bueno, una serie de cosas que se puede diligenciar en línea y hacer la inscripción. Es más, ya los sistemas operativos de las cámaras de comercio ya se están entrelazados con la DIAN, y tú puedes hacer el trámite del RUT y del pre-RUT en línea desde la página de la cámara, que se comunica con la página de la DIAN, y en un solo trámite puedes hacer las dos cosas. Quedas con tu registro mercantil y con tu trámite de RUT frente a la cámara, frente a la DIAN, ¿cierto? Entonces digamos que indistintamente de la actividad que vayas a realizar, sea que decidas hacerla como persona natural o como persona jurídica, lo que sí es cierto es que estás obligado a realizarla de una forma formal, y por eso requiere que estés inscrito en la Cámara de Comercio. Entonces, indistintamente de qué figura utilices, digamos que estas son como las pautas generales que les puedo recomendar que hagan: en hacer la inscripción en la página, meterse a la página del RUES, verificar la homonimia, identificar la actividad y hacer esa inscripción en el registro mercantil 100% virtual. Ahora bien, si tienen dificultades y si quieren ir de pronto a una cámara, las cámaras de comercio hoy por hoy
tienen, digamos, personal especializado en los que te pueden diligenciar o ayudar a diligenciar esos formularios y dar asesoría sobre todos los trámites que hay que realizar para constituir una sociedad o inscribirse como persona natural o inscribir un establecimiento de comercio. ¿Listo? Ahí hemos contestado, digamos, la primera y la segunda pregunta, ¿cierto?, del usuario, y tenemos una tercera de qué situaciones dan lugar a la disolución y liquidación de la empresa. Bueno, en el evento en que vayas a cancelar la matrícula mercantil de una persona natural, pues vas a la Cámara de Comercio y la cancela, lo único que te van a pedir es que estés al día en la renovación de la matrícula mercantil y simplemente pues realizas el procedimiento de cancelación de matrícula. Ahora bien, si es una sociedad comercial, pues sí debemos, digamos, cumplir un procedimiento establecido en el Código de Comercio, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo societario es, que es lo primero que tienes que entrar a identificar, ¿cierto? Y lo que sí es cierto es que a partir del artículo 218 en adelante vas a encontrar el procedimiento de la disolución y liquidación de la parte general de sociedades, ¿cierto? Digamos que dentro del libro de sociedades vas a encontrar desde el artículo 98 como hasta el 280 la parte general de sociedades que se le aplica a todas las sociedades mercantiles, ¿cierto? Y luego vas a encontrar la parte específica y particular de cada tipo societario, del 280 en adelante hasta el 400 y pico, que por último son las sociedades anónimas. Entonces, lo primero es que es una disolución. Entonces, la disolución es un acto jurídico por el cual, digamos, una sociedad hace esas actividades de su objeto social y entra en un proceso de terminar actividades definitivamente. Lo primero que debe haber es una manifestación de voluntad por parte del máximo órgano o por disposición legal, ya vamos a ver en qué casos puntualmente, de disolver la compañía, ¿cierto? Y realizar todos los actos atinentes para su liquidación definitiva. Así las cosas, pues tenemos el artículo 218 del Código de Comercio, donde nos enumera unas causales muy puntuales en las que una sociedad comercial entra en estado de disolución. La primera, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato de sociedades. Lo vimos, que las sociedades que son tradicionales, que están reguladas por el Código de Comercio, deben tener una vigencia definida, a diferencia de las sociedades por acciones simplificadas, que pueden tener una vigencia indefinida. Entonces, si usted es una sociedad anónima y puso que la sociedad tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019, pues está a tiempo para comenzar a realizar la reforma del contrato social, ¿cierto? En el artículo, usualmente es el 2 o el 3 de los estatutos sociales, donde dice que la vigencia ya no va a ser hasta el 31 de diciembre del 2019, sino que va a ser hasta el 31 de diciembre del 2050, del 2060, como lo quiera determinar. Pero, claro, el acercamiento de la fecha de vencimiento es una causal de disolución, ¿cierto? Y pues en el evento en que se dé circunstancia, recordemos que se puede enervar la causal, ¿cierto? Solamente hasta 6 meses de una vez acontecida la misma. Otra de las causales de disolución es por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la determinación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Es decir, no puedo desarrollar el objeto social porque la actividad se volvió ilícita, la que yo realizaba, porque la materia prima ya no llega a Colombia, por ejemplo, por cualquier eventualidad externa que no me permita propiamente como sociedad ejecutar el objeto social o el fin para el cual la sociedad fue constituida. Entonces, en ese evento, digamos que hay una imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social y eso también es una causal, digamos, de disolución. Por reducción del número de asociados. Tercero, por reducción del número de asociados a menos del requerido de la ley para su formación o funcionamiento o por aumento que exceda el límite máximo fijado por la ley. Por ejemplo, las sociedades limitadas, la sociedad limitada solamente puede ser de 2 a 25 accionistas, entonces si me quedo con un accionista, pues evidentemente entro en una causal de disolución. Si tengo 26 accionistas, pues evidentemente también entro en una causal de disolución. En las sociedades anónimas requiere como mínimo 5 y puede ser indefinido el máximo, pero entonces si me quedo con 4, pues también entro en causal de disolución porque estoy incumpliendo un requerimiento legal. Aquí la ventaja de las sociedades por acciones simplificadas dentro de todo el marco de la presentación es que recordemos que puede ser desde un solo accionista hasta un número indefinido, o sea, nunca va a llegar a estar en esta causal, que es un hecho muy importante.
Otras por las causales que expresa y claramente se estipulan en el contrato social. En el contrato de sociedad los accionistas podemos pactar si acarrea alguna situación en particular que esa causal, ese acontecimiento sea una causal de disolución, ¿cierto? Por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y el contrato social, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley. La autoridad competente puede ser una superintendencia de sociedades o un juez de la República que por alguna razón en particular determine que la sociedad debe ser disuelta y liquidada por algún tema, ya sea por un tema de insolvencia o sea por un tema de que la sociedad se utilizó con unos fines fraudulentos y entonces deba acarrear ese comportamiento. Y por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas algunas de las formas de sociedades que regulan este código. Ahora bien, en toda la parte o los capítulos especiales de cada tipo societario, incluyendo la SAS, Ley 258, vamos a encontrar que estas son causales particulares de disolución, tomado con el beneficio de inventario de que pues, la SAS obviamente pues, nunca va a caer en causal de disolución por indicar que es indefinida, pues porque su vigencia nunca va a estar y que pues, sea constituida con un solo accionista porque tampoco requiere un número particular, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, digamos que se aplica las del 218 y aparte hay unas particulares para cada tipo societario. Por ejemplo, en las sociedades limitadas, en las sociedades anónimas y en las SAS, cuando el capital se reduzca al 50% del capital suscrito por pérdidas, puntualmente, o sea, las pérdidas hacen reducir el capital suscrito al 50%, sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas, digamos que entrarán a una causal de disolución, o si es una sociedad limitada, pues cuando las pérdidas hagan que su patrimonio quede por debajo del 50%, también es una causal, digamos, de disolución en particular en esos tipos societarios. Entonces, digamos, aquí básicamente hemos recalcado, digamos, las causales de disolución. Hay que tener en cuenta que tenemos unas generales, que son las del artículo 218, ¿cierto? Lo primero que usted debe hacer es identificar bajo qué tipo societario está, ¿cierto? Y ir a identificar si le aplica o no le aplica. Segundo, pues si está dentro de la ley 258 o dentro de las sociedades anónimas o las limitadas o las encomenditas simples o la cometa por acciones, por ejemplo, en las encomenditas simples y por acciones existe también una causal de disolución, es que cuando hay una pérdida o acarrea un acontecimiento de que se pierda una de las dos condiciones de socio gestor o comanditario, también da causal de disolución. Entonces hay que primero revisar en qué sociedad en particular estoy y ver cuál es el hecho práctico, si es la del 218 o si es una causal de disolución indicada en cada capítulo de cada sociedad y entonces identificar si la puedo enervar la causal o no puedo enervar la causal. ¿Qué quiere decir enervar la causal? Que tengo un periodo de tiempo determinado para subsanar ese hecho que dio lugar a que yo quedara en esa causal de disolución. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora bien, si definitivamente se toma la decisión de liquidar la compañía, pues básicamente pues la liquidación es la etapa siguiente a la disolución, son dos actos, yo primero disuelvo, luego liquido, disuelvo la manifestación o el acontecimiento de una causal propia, de la del 218, de la de cada capítulo en particular, y la liquidación yo lo que ya hago es hacer todos los actos tendientes a finiquitar las actividades, ¿cierto?, de la sociedad, a pagar el pasivo con el activo que tenga, ¿cierto?, y digamos a darle muerte definitiva a la sociedad. La etapa se produce con la cancelación de todos los pasivos con el patrimonio que tengo y en el evento en que pagado el pasivo con el activo haya un remanente, pues ese remanente será adjudicado a los socios o accionistas siempre y cuando se le pague a todos los acreedores, o sea que el pasivo quede en cero. Una vez finalizado pues el proceso de liquidación, recordemos que la sociedad queda con una anotación dentro de la matrícula mercantil, donde se dice que se manifiesta que por acta o por disposición legal la sociedad quedó en estado de disolución y dentro de su razón social va a quedar en liquidación, ¿cierto? Solamente podrá realizar actos tendientes a realizar la liquidación de la sociedad, o sea, no puede seguir vendiendo, realizando o desarrollando su objeto social, solamente realiza los actos tendientes propios a su liquidación. Finalmente, digamos que una vez se paga el pasivo,
¿cierto? Y se adjudique los remanentes, se hace un acta final de liquidación en la cual se aprueba una cuenta final de liquidación y distribución de remanentes por parte de los socios accionistas en los términos de que trata el artículo 247 y 248 del Código de Comercio.